Colosenses capítulo 4 y vamos a tomar el último versículo del capítulo 4. Por lo tanto, hoy terminamos nuestra exposición versículo a versículo del libro de Colosenses. Y esto es muy importante que nosotros lo meditemos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Acá en este versículo hay un texto que es clave. Yo quiero que lo escuchen con tranquilidad. Dice, esta salutación, la palabra salutación puede traducirse, este saludo es de mi propia mano, de Pablo. ¿Aclarado? O sea, parece ser que hay otra persona que tomó anotaciones para escribir la carta. Pablo, recuerden, ya tiene una edad, ya tiene un tiempo de haber trabajado con el Señor, está prisionero, está preso, ya está en sus últimos días en la tierra, él lo sabe. Y no está diciendo, oren por mí para que el Señor me dé un día más de vida. Ni oren por mí para que salga de la cárcel. Lo que me parece hermoso, porque en toda la carta no hay una queja. Ni del trato de los romanos para con él, ni porque está preso, ni porque está enfermo, ni siquiera porque no puede escribir la carta. ¿Sí? A diferencia de nosotros que nos da gripa, pastor, ore por nosotros. Y no estoy diciendo que no lo digan, pero yo creo que hay que orar por ser santos, por ser justos, por ser puntuales, por ser responsables, por leer la Biblia, por tener un celo de las cosas de Dios. Y quiero llamar su atención. Acá dice una palabra que para mí es la importante de todo el versículo: acordaos. Esta palabra acordaos, ¿a qué les trae a la memoria? Cuando usted piensa de acordaos, es que sabemos algo como de alguien. Es traer a la memoria, ¿sí? Traer a la memoria. Y la Biblia en muchas partes nos enseña y nos manda acordaos, no solamente como un ejercicio mental, porque usted puede acordarse de muchas cosas. Normalmente nosotros somos buenos para acordarnos y hacernos las víctimas. Pobrecito de mí, ¿te acuerdas que...? ¿Sí? Siempre que recordamos el pasado, lo recordamos en dos extremos. El extremo dramático: yo sufría, era muy pobre, a mí me maltrataban, mi papá me pegaba, mi mamá me pegaba, mis hermanos me pegaban, en el colegio me pegaban. Ese es un extremo del recuerdo, ¿no? Todo lo malo y hacernos las víctimas, como que pobrecito, ahora hay que considerarlo, ha sufrido mucho en el pasado. Sí, hay situaciones de situaciones. Hay personas que no fueron criadas por sus padres, ya sea por ser huérfanos, porque los robaron. Bueno, algunos saben de esta historia, nunca la había contado, creo, en público. Si la he contado, esposa, me perdonas si me avisas. Ella me le está poniendo rayitas a mis recuerdos de testimonio. A mi mamá no la crió mi abuela. A mi mamá la crió una señora que se la robó. ¿Sí? Una señora que en la antigüedad que se estilaban las personas con dinero. Por alguna razón tomaban los hijos de otras personas, ya sean porque eran hijos de un adulterio, y entonces para no tener culpa ni darle el apellido se lo llevaban a la casa, los criaban como hijos, pero no les daban el apellido, por lo tanto no heredaban nada, solo mientras que la familia estaba acomodada, pues ellos vivían bien. Y a mi mamá parece ser que se la robaron en esos términos. ¿Por qué razón? Porque se la llevó una señora que tenía dinero y la crió como si fuera su hija. Conclusión: cuando mi mamá llegó a los 17 años, era de esas personas que son catalogadas buenas, pero como no le enseñaron a hacer nada, eran buenas para nada. No sabía cocinar, no sabía lavar, no sabía nada, porque no hacía nada, simplemente existía. Y cuando se casó, eso fue un gran problema para ella,
Entonces mi mamá siempre recuerda, ay, es que mi mamá no me crió, es que a mí me robaron. Rebobinemos. La crió una familia, le dio de comer, la educaron. Que no aprendiera es porque no quiso aprender. Porque a uno no, siempre optamos por las partes dramáticas de la vida. Pero hay que tener una buena reflexión frente al acordar. ¿Cuál es el otro extremo de acordar? Cuando nos acordamos mal. Siempre uno que se acuerda de un exnovio, una exnovia, dice, uy, era tan bonito. ¿Cierto? Ese muchacho era alto, buen mozo, me escribía. Bueno, yo no estoy pensando, yo no he tenido un ex. Mi esposa sí ha tenido ex. ¿Sí? Y yo creo que muchas mujeres han tenido ex. Pero siempre los recuerdan bonitos. Cuando se los encuentran 20 años después, uno como que dice, sí era él. Nuestra memoria es engañosa. Yo por eso no estoy de acuerdo con esas experiencias. Viajemos, conozcamos, porque nuestra memoria es frágil. Uno tiene que volver a las fotos, tiene que volver a las fotos tomadas de otras personas para recordar bien. ¿Por qué? Porque ese acordar no es correcto. Siempre tenemos los extremos dramáticos y exagerados. ¿Sí? A uno le parece, ¿no? Yo me acuerdo, uy, es que mi primera novia, mira, era bonita, de ojos azules. Pero lo único bonito que tenía eran los ojos azules. El resto uno no sabe ni cómo lo acomodó en la mente de uno. Después cuando uno lo encuentra, 20 años después, uno dice, uy, no, ¿cómo ha cambiado? En vez de decir, tan malos gustos uno tenía. Pero bueno, quiero que nosotros entendamos por qué Pablo al despedirse dice acordaos. Y este acordaos es un mandato de toda la Biblia, un ejercicio que no solamente es mental, sino racional. ¿Por qué razón? Porque el cristiano cuando recuerda tiene que configurar algo en especial. Dios siempre ha estado con nosotros. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que recordar? Que Dios siempre ha estado con nosotros. Pastor, es que yo soy cristiano a partir de los 30. Oiga, para que llegaras a los 30, Dios estuvo contigo. Te guardó desde el vientre de tu madre. Te guardó al amamantarte. Te guardó al aprender a caminar, correr. ¿Qué días nuestro Josué se cayó? Caminando y ¡pum! Y el labio así como un periquito quedó. Y uno asustado y la mamá no sabía qué hacer y veía la sangre y ella... Y uno no sabía si coger a Josué o coger a Raíz. Pero es que Dios ha estado con nosotros. El día que Dios te llamó con un poder tan extraordinario donde tú no te puedes negar. Y yo quiero que nosotros recordemos siempre el obrar de Dios y su fidelidad, porque eso nos va a ayudar a estar agradecidos, aún en el drama. No me crió mi papá, mi mamá, pero gracias a Dios, las personas que me crió, a veces nosotros le atribuimos mal a las personas que nos criaron. Hay papás y mamás que siendo nuestros papás y nuestras mamás nos criaron mal. A veces uno nos parece que si mamá y papá me hubiese criado, hubiese tenido una mejor niñez. Y te encuentras con tus hermanos al tiempo. ¿Y cómo fue tu crianza? Uy, mejor que te llevaron a ti, mijo, usted la pasó mejor. A nosotros nos daban rejo de día, rejo de noche y rejo por si acaso. Nadie sabe, mis queridos hermanos, solo Dios. Y Dios te cuidó a través de ese pasado que tú tuviste. Y te trajo hasta el día en que te trajo para que tú puedas recordar, este es un aspecto del recordar, de su pacto. Dios hizo un pacto antes de fundar este mundo. Y Él tiene un libro que se llama la Biblia, el libro de la vida, donde están escritos el nombre de principio a fin de todos los que van a pertenecer al reino de Dios. ¿Cuál es el único requisito para pertenecer al reino de Dios? Tener fe. La fe en Cristo Jesús.
cualquier tipo de fe que no sea la fe solo en Jesús se llama idolatría. Punto. Tengo fe en el pastor, idolatría. Tengo fe en mi marido, idolatría. Tengo fe en mi mujer, idolatría. Tengo fe en esta, aquella o cual religión, es idolatría. No hay una religión de los seres humanos que salve, porque el único que salva es Cristo Jesús. El mismo Señor Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, Juan 14:6 dice, nadie llegará al Padre sino por mí. No hay rito que salve, persona que salve, religión que salve, sino solo Cristo Jesús. Acordaos de eso. Y tercera manera de recordar de aquellas personas que Dios te ha puesto, que te impulsan a la fe cristiana. Cualquiera que te quiera llevar a cualquier práctica sin Cristo es un enemigo de Satanás. No, es un amigo de Satanás y enemigo de Dios y de Jesús. ¿Por qué razón? Porque los ritos y las religiones y las creencias y las tradiciones no salvan. El que salva es Cristo Jesús, porque Él es el que murió por nosotros en la cruz. Amén. Amén. Y quiero que recuerden algo que es muy importante para nosotros como iglesia. La palabra Ebenezer o Ebenezer. Primera de Samuel capítulo 7 versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer. ¿Quién es Samuel? Para los que no saben, un sumo sacerdote, un sacerdote de Dios, pero a su vez era un profeta de Dios. Es el sacerdote que ungió al rey Saúl y lo puso por rey, pero también es el profeta que ungió al rey David y acompañó al pueblo de Dios. Un pueblo de Dios así como nosotros, dóciles y obedientes. No, mentira. Eso sí es mentira, porque acá no hay uno. La Biblia dice en Romanos capítulo 3 versículo 9, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos a una son inútiles. ¿Ese adjetivo calificativo les gusta? Vamos a terminar la conversación porque si no... ¿Qué significaba entonces? Eso es muy importante. Ebenezer, acá dice en 1 Samuel 7:12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Acuérdense de eso. En vez de estar lamentándose, echándose el látigo, diciendo, es que yo soy malo, es que yo me lo merezco, o es que yo soy bueno y Señor, ¿por qué no me das esto? En vez de pensar de que, ay, si mi niñez hubiese sido diferente, si me hubiesen dado la oportunidad de estudiar. Oiga, ¿ustedes han visto gente estudiada y con plata, pero rebelde a Dios? Mucha es de la que hay. Y hay gente que no ha estudiado y no tiene mucha plata y también sigue siendo rebelde igual que el otro. Pensar que, porque algunos piensan que los pobres eran de Cristo y los ricos es ser malo rico. No, la Biblia dice que Dios ha repartido las riquezas. Acordaos que Dios nos ha traído hasta aquí. Cuando Samuel dijo esto, se lo dijo a un pueblo rebelde, contumaz, necio. Pobrecito, miren, uno se pusiera en los pantalones, en los zapatos de Samuel, y uno ¿qué haría? Diría, Señor Samuel, qué hermoso hombre eres tú, qué paciencia, qué amor has tenido por este pueblo. Porque él decía una cosa y todo el mundo se le rebelaba. Queridos hermanos,
Samuel llamó a este pueblo al arrepentimiento y les dijo que es por la gracia de Dios que ellos no habían sido consumidos, que no habían sido castigados. Muchas veces Samuel tuvo que experimentar y ver el dolor de familias del pueblo de Dios que sufrieron que los enemigos golpearan a Israel, mataran a sus hombres, mataran a las personas que ellos tanto amaban. ¿Por qué? Porque cuando uno es rebelde contra Dios, viene la disciplina de Dios y vemos cómo nuestros enemigos a veces tienen victoria sobre nosotros, simplemente porque somos rebeldes. Acordaos. Entonces tenemos que tener un sentido de acordarse de tres maneras: del obrar de Dios y su fidelidad, de recordar que Dios tiene un pacto y recordar que Dios ha puesto personas para guiarnos a Cristo, no a ellos, sino a Cristo. Un verdadero pastor, un verdadero creyente, un verdadero siervo de Dios no te va a meter religión, te va a decir: arrepiéntete de tus pecados, vuelve a Cristo para que prospere tu vida económicamente y en tu salud. Eso lo dice maravillosamente el texto de tercera de Juan capítulo 1, cuando Juan le escribe a su amado hermano, compañero Gallo: yo ruego por ti para que prospere tu alma conforme así prosperará también tu vida y tu salud. Acordaos, mis amados hermanos, es el tema de nuestra predicación de hoy. ¿Cómo es el título? Acordaos, es una sola palabra. ¿Y acordaos qué significa? Hacer memoria de la fidelidad de Dios, del pacto de Dios y de los que Dios ha puesto para que nosotros podamos ser guiados a Cristo. Acordaos. Punto 1. ¿Quién fui en Cristo? Recuerden que estamos estudiando la carta de Pablo a los Colosenses. Y Pablo les está diciendo a los hermanos en la iglesia de Colosas, y recuerden que de Colosas iban a leer esta carta en Hierápolis y en las otras iglesias de toda Asia, que eran muchas, esta carta. Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son? Hay algunos dirán: no, yo soy Juan José Dávila, tengo tantos años, nací en el Perú, tengo estos títulos. ¿Eso significa lo que somos? ¿No? Eso no significa lo que somos. Lo que somos va más allá de lo que nosotros hemos alcanzado. La Biblia solo define hijos de Dios o hijos del diablo, o los que son creyentes en Cristo Jesús, o los que niegan a Jesús. Y la Biblia dice en Juan capítulo 3, porque sus obras son malas y no quieren venir a Cristo porque no se quieren apartar de sus prácticas. Así de sencillo, porque les parece más loable. La Escritura nos llama a que nosotros reflexionemos cómo queremos ser recordados al final de nuestra vida. ¿Cuál es tu marca que vas a dejar? ¿Qué va a decir tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus parientes? Porque yo me he dado cuenta que cuando alguien muere, no importa qué tan difícil sea, todos dicen: es que era un buen hermano, un buen padre, un buen hijo, a pesar que pasaba de cantina en cantina, de lugar en lugar, derrochando dinero y no dejó nada, ni para repartir. Y si dejó algo para repartir son las deudas. Entonces a cada hijo: no, pues yo me toca esto, me toca lo otro. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cuál es tu testimonio hoy? Si tú murieras hoy, ¿cómo tu esposa te recordaría? ¿Cómo tus hijos te recordarían? ¿Tendrían un buen recuerdo de ti? ¿Has tenido tiempo de calidad con ellos?
¿Cómo te recordaría tu iglesia, en la cual tú dices que perteneces y te juraste por Cristo y dijiste, con la ayuda de Dios, voy a seguir una nueva vida en Cristo? Porque el apóstol Pablo sí la tenía clara. Lo primero que dice: mi salutación es de mi propia mano, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. La vida se pasa muy pronto, mis queridos hermanos. La fortaleza de la juventud luego viene a ser una gran pesadez, porque nuestros cuerpos se enferman. No importa si vas al gimnasio todos los días. 60, 70, 80 años. Que día mi suegro me decía: aprovecha el tiempo, porque cuando llegues a mi edad hay cosas que no vas a hacer. ¿O no, suegro? Y es la sabiduría de los años que hablan. ¿Cómo te van a recordar los demás? Pablo recordó en Colosenses a muchos como sus colaboradores. Filemón 24, miren: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Cuando él escribió la carta a Filemón, un hermano que vivía en Colosas, le dice que tiene algunos que son sus colaboradores. Otra carta, 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez y justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En esta misma carta, versículos después, en el 10, dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Por qué yo les quiero citar esto? Porque hoy ustedes están en la iglesia. Y hoy nosotros podemos decir: qué bendición, qué alegría, como decía nuestro presbítero Otoniel hoy, qué alegría ver la iglesia llena. Ver caras conocidas que vengan y que busquen de la palabra de Dios. Qué alegría saber que estamos predicando. No para agradar sus oídos, no para decirles que les va a ir bien, sino para que se arrepientan y corrijan su mal camino. Porque Dios, en su infinita bondad, nos ha dejado la predicación para santificarnos, para hacernos volver a Él. Él mismo dice en su palabra, dice: volveos a mí, yo me volveré a vosotros, y los bendeciré, y los sanaré, y sanaré su tierra, y sanaré su trabajo. Y dejen de perder, y dejen de enfermar, y dejen de sufrir. Ahora, estar, ¿verdad? No es paren de sufrir. ¿Cómo quieres ser recordado? Porque en este momento yo puedo decir que tengo compañeros fieles, colaboradores. Pero recuerden que acá hay un muchacho que estamos citando, que es Demas, que en su momento es elogiado, y después tenemos que recordar: este Demas estaba de más en esta iglesia, se fue al mundo, ha amado más al mundo. Todo aquel que deja la iglesia normalmente lo deja por culpa. ¿Cómo yo voy a ir donde el Señor si estoy pecando? Yo mejor no vuelvo porque soy mal testimonio. Tan fácil es: Señor, me arrepiento, ayúdame y me voy a afirmar. Y ver toda la misericordia y la gracia de Dios. Pero ¿cuál es la opción? Huir como un cobarde. Huir como las ratas saltan del barco cuando el barco se está hundiendo. El capitán y los demás, los que están comprometidos, que dicen: reparemos el barco, salvemos el barco. No es murámonos todos. Dice: infortunado mi comentario, pero lo recordamos, querido hermano. Profundamente yo también. Entonces, miren lo que nosotros tenemos que considerar, queridos hermanos. No amemos el mundo. Acordaos quién fui en Cristo.
Queridos hermanos, todos tenemos luchas. Nadie en esta iglesia ni en ninguna iglesia debajo del sol es impoluto. Traducción: sin mancha, sin pecado. Nadie. Unos tienen pecados escandalosos que todos juzgamos, ¿sí? Y que nos hacen pecar porque no pecamos en ese pecado, pero murmuramos de ese pecado. Pero no tenemos el valor de decirle: oiga, hermano, ¿qué le pasa? Oremos al Señor, llamemos a los ancianos, oremos por ti para que te apartes de esa maldad. Pablo cierra la carta con una firma personal diciendo: los estoy saludando de mi propia mano, indicando que posiblemente ya no ve bien, que no puede escribir bien, pero que quiere comunicarse con la iglesia que Dios le ha dado. ¿Usted quiere ser recordado como un bombillito de Navidad? ¿Ustedes saben cómo son los bombillitos de Navidad? Alumbrando, apagando, alumbrando, apagado. Viene a la iglesia, no está en la iglesia. Viene a la iglesia, no está en la iglesia. Llega temprano, llega tarde. Llega temprano, llega tarde. O llega tarde y llega más tarde. O llega tarde y luego ya no llega. Pastor, estaba mirándolo virtualmente. Hay algo hermoso de Pablo y dice: quiero que se acuerden de mis prisiones, de lo que él ha sufrido por Cristo. ¿Saben por qué? Porque seguir a Cristo no es un camino romántico, no es un camino como las personas piensan: usted es el pastor de la iglesia. Miren, queridos hermanos, yo tengo estudiantes en varias partes de Sudamérica y todos piensan que tengo una iglesia grandísima. Cuando me hablan de los números, dicen: ¿solo eso, pastor? Pues no hay más, ¿yo qué le digo? Sí, es como cuando uno de matrimonio, uno dice: ¿cuántos hijos tiene? Uno. Sí, 30 años de casado y uno. Pero otros, ¿y cuántos hijos tiene? 11. Y eso está para vender. Pero pues Dios es el que da a los hijos. Los hijos son bendición. Herencia de Jehová son los hijos. ¿O no? Bueno, hay otros que dicen que no tienen hijos, pero están en proyecto. No se preocupe, Señor, escúchalos, multiplícalos. Amén. ¿Sí? ¿Cierto? Amén. No, pastor, todavía no. Hacer memoria de las prisiones. Pablo quiere que, como un detalle, del costo del evangelio. Saben, queridos hermanos, seguir a Cristo implica que muchos se levanten como enemigos de uno, para traicionarlo, para desanimarlo, para provocarles males, para murmurar de uno, porque hemos olvidado que estamos en un conflicto espiritual. Hay un mundo de las tinieblas afuera que quiere destruir la iglesia por la que Cristo murió, porque aquí se predica la palabra, hacemos lo que dice la palabra, tratamos de vivir conforme a la palabra, pero nos quieren silenciar. ¿Cómo nos van a silenciar? Pues destruyendo tu hogar, mi hogar, destruyendo a tus hijos, a mis hijos, queriendo destruir nuestra fe, nuestra fidelidad. Y son instrumentos en manos de Satanás. El costo del evangelio para Pablo fue estar en la cárcel. Estar en la cárcel. Hechos 26, versículos 23, 25. Pablo y Silas estaban en un hotel VIP después de ir a predicar. ¿Saben cómo se llama ese hotel? Cárcel. El premio que le dio la comunidad por predicar en Hechos 16 fue: échenlos a la cárcel. Y no solamente los echaron a la cárcel, los azotaron y les depararon el lugar VIP de la cárcel, el lugar más profundo, más oscuro, y las cárceles de ese tiempo eran horribles.
Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados en Filipos a medianoche. ¿Cuál fue la reacción de Pablo y de Silas? ¡Ay, Señor, mira lo que me están haciendo! Eso fue lo que dijo. Eso fue lo que hicieron. Queridos hermanos, el creyente sabe que Dios tiene un propósito en su vida y los llamó para ser testigo y testimonio de que Él los llamó. Que los detractores siempre estarán ahí prestos a clavarte la puñalada. Si pudieran silenciarte, te silencian. Si pudieran acabar con la iglesia, la acaban. Es en serio, mis hermanos. Pero eso es un testimonio que estamos en la verdad. Porque el único que convierte es Dios. Recuerden que ¿quién era perseguidor de la iglesia? Pablo. El mismo Pablo. No se llamaba Pablo, en ese momento era Saulo. Saulo estaba convencido y murmuraba de todos los cristianos y perseguía a los cristianos y iba por la vida de los cristianos. ¿Y saben qué decía? Es que tengo celo de Dios. Él fue a las autoridades: fírmenme aquí, voy a denunciar. Ahí en la carrera octava H 163 B08 se reúnen unos tales cristianos. Y le dieron cartas. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que Cristo tomó su vida. ¡Ay! Casi rompo la tableta. ¿Y qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo les voy a decir algo, mis hermanos. Todos nosotros sin Cristo éramos perseguidores de la iglesia. Cuando no estaba Cristo en nuestro corazón, juzgábamos a nuestros familiares porque van a la iglesia. ¿Por qué prefieres a la iglesia? ¿Por qué crees que ellos son tus hermanos y nosotros no? Todavía funciona. Ya me preocupé. Sin embargo, mis amados hermanos, algo que nosotros tenemos que considerar, que el premio es saber que hay personas que se levantan contra nosotros. Y Pablo le dice a la iglesia: acuérdense de mis prisiones. No de que estoy preso, sino que he estado preso varias veces, como está en Hechos 16, 23, 25. Y dice: Pablo y Silas fueron azotados, encarcelados en Filipos a medianoche. Y la reacción de ellos dice: oraban y cantaban himnos. Y los presos escuchaban. Cuando viene la adversidad, cuando te quieren dividir la iglesia, cuando te quieren acabar la iglesia, cuando quieren venir en contra de tu fe, uno tiene que estar lleno de gratitud, recordando que Dios es un Dios fiel, un Dios de pacto y un Dios que te puso para que pertenezcas y peleas la buena batalla de esa fe. Amén. Amén. Hechos 28, 30, 31. En Roma, Pablo permaneció 2 años en casa alquilada bajo custodia. Una forma elegante para decir que estaba preso. Es casa por cárcel. Eso no se lo inventaron hoy en día. Efesios 3, 1. Pablo se presenta como prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, mostrando que veía su prisión como parte de su misión. Y Filipenses 1:13, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, a todos los demás, indicando que su encarcelamiento fue de testimonio evangelístico. Queridos hermanos, donde Dios nos lleve, ojalá para predicar de Cristo. Y nuevamente vuelvo a esa pregunta que les hice al comienzo. ¿Cómo quieres ser recordado al final de tu vida? ¿Como alguien perseverante en la fe o alguien negligente que había que regañar, animar? ¿Sí han visto a los pusilánimes que uno que le tiene que decir? La palabra pusilánime traduce cobarde, debilucho, sin ánimo, ¿sí? A aquel que no es bueno para mandar, sino para que lo manden. Mi amor, despiértate. Hoy es domingo. Tienes que predicar.
¿Usted imagina un pastor así? ¿Ah? Mi amor, es que ya te tengo listo el desayuno. ¿Ya estás listo? ¿Así quieres ser recordado? ¿O quieres ser recordado como alguien diligente, puntual, con alegría, con gozo, para llegar a recibir a la visita? Porque yo entiendo que la visita llegue tarde, pero los que se han jurado por Cristo, y uno dice, amén, pastor, me voy, y me abrazo, y el cómo estoy, y qué más de su vida, y cómo puedo orar por usted. Tal vez por eso somos poquitos. Acordaos de quién fui yo. Y ese acordaos, ¿qué quiere decir? Que usted está construyendo una memoria cada domingo, cada día de la semana, cada mes, cada año. Romanos 8, 37, 39. Yo quiero que nosotros consideremos algo. Porque no vine para traerles palabra de desaliento, sino palabra de aliento. Yo quiero que recuerden que el Señor los ha sostenido hasta aquí, y hay un lema para el creyente que debe caminar todos los días que dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Y Pablo está explicando que afuera hay un mundo que nos está persiguiendo, que nos quiere matar, que nos quiere crucificar, que si pudieran romper y blasfemar nuestro nombre y pisotearlo para que nosotros hacernos sentir culpables y desanimarnos. ¿Saben qué es lo que hace nuestro Dios? Romanos 8:37. Antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Me gustaría decirle al mundo: oye, Cristo me amó. Usted le puede decir eso al mundo, porque eso el cristiano debe estar seguro de eso. Cristo me amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Por qué Dios Padre nos ama? Porque nosotros confesamos solo que Cristo es nuestro Dios, nuestro Señor, único y suficiente Salvador. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué tienen? Vida eterna. ¿Cómo quieren ser recordados? Como aquellos que abrazan la vida eterna. Que hay un costo, sí. Que somos prisioneros de Cristo, Pablo dice, sí. Que el mundo nos aborrece, mire, ese es un buen indicador. Pero si usted se sienta con la gente del mundo y no se dan cuenta que tú eres cristiano, eso hay un problema. Eres tan buen espía, pero tu problema es que Dios ya lo sabe todo y tu información no sirve de nada. ¿Qué haces ahí con el mundo? Pablo saluda a la iglesia afirmando que son sus hermanos, su familia, por los que ha sido puesto preso y que él tiene la victoria. Su vida es significativa. Mis hermanos, es tiempo de elegir un bando. Y es el bando de Cristo. Abandonen el mundo. Háganlo de corazón. Esta vida es corta, pero la eternidad es larga. Miren, la eternidad de hecho no se puede cuantificar. Tú no puedes decir que sea así, ni así, ni así, ni así. No hay manera de... Porque la eternidad es un sinfín, un infinito, permanente. ¿Y con quién quieres estar? ¿Con Cristo o sin Cristo? Hoy yo los quiero animar. Acordaos
Y Pablo dice, ¿quién soy? ¿Usted cómo quiere ser recordado? Empiece a escribir su historia, empiece a reescribir su historia hoy. Segundo punto, ¿qué hago? Dios mío, no sé ni a qué hora comencé, gracias a Dios, no tengo conciencia. El apóstol Pablo asegura que la iglesia es el apóstol Pablo le asegura a la iglesia que él es el autor de esta carta, que él ha trabajado, pero él ha trabajado en equipo, por amor a Cristo y por amor a los que amó Cristo. Sí es comprensible eso. ¿Qué hago? Sí, recuerden, recordaos, ¿qué hago? O sea, yo les pregunto, ¿ustedes recuerdan qué están haciendo hoy por la iglesia? ¿Cuál es su testimonio? Es sencillo, creo, o si lo tengo que cambiar, yo cambio el subtítulo. Acordaos. ¿Ustedes pueden hacer memoria qué hicieron anoche? ¿Qué hicieron el viernes? ¿Qué están haciendo por el Evangelio? Dios llama a hacer memoria a sus siervos, y eso es legítimo y necesario, porque la tentación siempre es despreciar a aquellos que trabajan arduamente por el reino de Dios. Una sola equivocación y piden la cabeza del pastor. Pastor, me voy. Usted se equivocó. O sea, llevo 14 años de aciertos, una sola equivocación, no se la perdonamos. Queridos hermanos, por eso Pablo dice que recuerden. Miren, es tan hermoso este versículo porque él dice, acordaos de mis prisiones, de lo que él está haciendo. Él está preso en este momento. Está viejo, está cansado, está sufriendo el encierro, las cadenas romanas por causa de Cristo. Porque uno puede llegar a viejo y hacer lo que quiere. Yo me voy, yo me quedo, llévenme, tráiganme, chévere. Yo conozco personas que mientras más edad tienen, más difícil es vivir con ellos, porque son de los que aquí se hace en mí y como yo digo, se hace. Pero papá, pero mamá, y no vale. Cuídese, y no vale. Y no haga esto y no lo otro, no vale. El apóstol Pablo está viejo, cansado, y está sufriendo las cadenas romanas por causa de Cristo. Todo buen cristiano aprende a dar cuentas de su vida y es dócil al llamado de atención. Y su vida es una carta abierta a los demás, no tiene cosas secretas. El apóstol Pablo quiere que todos tuvieran presente que su vida es un testimonio de la obra de Cristo. Hebreos 13:3 dice, acordaos de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como también vosotros mismos estéis en el cuerpo. Pablo no se queja por su prisión ni su condición. Pablo ruega por los hermanos que sean solidarios en orar unos por otros, de que no olviden que él está en una situación por predicar el Evangelio. Usted no sabe orar, ore por los demás. No sabe pedir por usted, pida por los demás. Que a veces nuestros problemas hacen que nos ahoguemos en un vaso de agua. ¿Quién se puede ahogar acá? Así es nuestra vida. Pastor, se está acabando mi empresa. ¿Y? ¿Crees en Cristo? ¿Tienes casa en la eternidad? ¿Un lugar en la eternidad? Pastor, estoy muy enfermo. Un vaso de agua. En la eternidad estás saludable. Un cuerpo glorificado sin caerte.
Queridos hermanos, miren, no estoy minimizando las situaciones porque todos sufrimos cosas en esta vida. Pero les voy a decir algo, esta vida es temporal. Es tan temporal que está garantizado por Dios que todos vamos a morir. Entonces, ¿por qué te afliges tanto? ¿Por qué piensas que tú eres el ombligo del mundo? La última Coca-Cola del desierto. ¿Por qué te ofendes tanto de las cosas adversas que dicen o hacen en contra tuya? Lo que tienes que hacer es comprometerte con el Evangelio, con aquel que te amó y con los que Él amó. Esto es Cristo Jesús. ¿O no es así? Efesios 6:19 nos da el contexto. Pablo sigue en la cárcel y escribió a los de Éfeso. Y dice que oren por él y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas y con denuedo hable de él como debo de hablar. Miren, queridos hermanos, él está viejo, cansado, sufriendo el encierro, las cadenas romanas, la humillación pública, el abandono de muchos que le dijeron, pastor, lo queremos, lejos de nosotros, y se fueron. Pablo no se lamentó. Pablo dice, oren por mí para que donde estoy pueda seguir predicando. Yo me imagino que al Señor que levantó el hacha para cortar su cabeza, porque así murió, le dijo, yo te perdono. Arrepiéntete y vuelve a Cristo. Y Él murió por Cristo. Por eso, mis hermanos, una manera de aliviar nuestro sufrimiento y nuestros dolores, acuérdense que hay otros que están sufriendo más que ustedes. Y es una forma de aliviar nuestros dolores y de amar correctamente. Hoy, 2025, en Nigeria, están matando predicadores y cristianos. Están entrando a las iglesias y fusilando a las personas que se congregan en el nombre de Jesús. Aquí cerquita, en Arauca, hace muy poco mataron a 9 pastores por predicar la palabra. Los llevaron con engaños para que nos cuenten cuál es su obra, qué están haciendo. Y a todos los metieron en una fosa común. Y ellos murieron por Cristo. Acordaos, punto 3, lo que Dios hace. En medio de nuestras historias, tristes o alegres, cortas o muy largas, tenemos que hacer memoria de la gracia de Dios, porque hoy es una oportunidad para arrepentirnos y volver a Cristo siempre. Pablo dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. El deseo de él, acá hay un punto aparte, dice, la gracia sea con vosotros, amén, o así sea, así sea. Él cierra la carta a los colosenses pidiéndole a la iglesia que haga memoria de la gracia de Dios. Ebenecer es hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Saben por qué? Porque Él es misericordioso, no porque nosotros seamos buenos cristianos. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es nuestro Dios a pesar de nosotros. Recordar lo que somos posiblemente nos va a confrontar, porque a veces nos dejamos absorber por los problemas de la vida. Pero yo les digo, ¿ustedes están testificando cada minuto, cada hora de su vida, de su Cristo, de su Dios, del que le perdonó la vida? ¿O están inmersos en sus problemas, en sus luchas? Por eso al principio yo les decía, si vamos a acordarnos, es acordarnos que Dios ha sido fiel, a pesar que nosotros somos infieles. Al primer problema nos olvidamos de Dios. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? Usted se imagina, va al médico y le dice, tienes cáncer.
¿Y uno qué dice? ¿Qué siente? Se angustia, piensa en su hogar, piensa en sus familiares. No empieza a decir, voy a preparar mi sermón para despedirme, para testificar de que Dios ha sido bueno hasta aquí. Dios ya me está llamando, porque de algo nos tenemos que morir. Nos afligimos por cosas que no deben de ser. Mis queridos hermanos, ¿usted hace memoria de lo que Dios hace cada día de nuestra vida en nosotros? Porque hay tanto por qué agradecer a Dios. No somos excelentes trabajadores y nos pagan nuestros sueldos. Y muchas veces nos promueven y nos aumentan y nos dan mayores oportunidades. No somos tan fieles ni tan amables, y cuando digo amables es de que el otro me ame a mí. A veces somos ásperos, fastidiosos. ¿Y no se han dado cuenta que a veces la esposa está ahí a pesar de lo que somos nosotros? ¿Y uno qué tiene que decir? Gracias Dios. ¿Cuánta gente está por la calle y no consigue una? ¿Cuántas mujeres solas hay? ¿Cuántos hombres solos hay? ¿Cuántos huérfanos hay? Y a veces uno se queja de sus padres. Es que me regaña, es que me grita, es que me pone límites, es que... Oiga, dé gracias a Dios. Gracias a Dios usted tiene un hogar donde usted puede quejarse de alguien. Así sea un padre, una madre adoptiva, un tío, una tía, un abuelo. Porque Dios siempre está obrando permanentemente. Eso nos tiene que llamar a ser reflexivos, a hacer memoria de una manera pensante. ¿Por qué usted trabaja en lo que trabaja? Dígame. Porque sirve para eso. O sea, yo no me imagino a un chef de cocina que no le guste cocinar, no entienda qué cocinar. Bueno, aunque hay muchos que tienen el título de chef y cuando cocinan son un espanto. Sí, no es en serio, ¿no? Es que salí de la escuela tal. Y son terribles sus gustos, pero... Queridos hermanos, debemos hacer memoria de nuestro Dios, de lo que Él obra, de su fidelidad, de su pacto, de que Él no nos ha dejado solos. Por eso hacer memoria no es nostalgia, es gratitud, es compromiso. Y Pablo enseña a recordar sus prisiones, la gracia de Dios manifestada en nuestra vida, todos los días de nuestra vida. ¿Usted se imagina que tuviera que decirle a su socio o a su patrón que le pague por su compromiso en el trabajo? ¿Tendría que recibir el sueldo que recibe o menos? Vamos y trabajamos las 8 horas arduamente y fielmente. Yo les pregunto, porque la Biblia dice que no trabajamos para el ojo que ve, sino para nuestro Dios. Acordaos, mis amados hermanos, del obrar de nuestro Dios. La carta finaliza con una despedida, con una historia continua. La gracia sea con vosotros. En otras palabras, el Señor les bendiga. En reiteradas ocasiones expresará estos sentimientos y estos deseos para las congregaciones a las que Él ha escrito. Dios dio la vida a Pablo. Dios le dio un equipo a Pablo. Pero todo esto no era para su gloria, sino para la gloria de Dios y para el reino de Dios. Queridos hermanos, Dios preservó la iglesia en los tiempos de los apóstoles, a pesar de las persecuciones y de los enemigos. Dios llevó a la cárcel a Pablo. Eso para que vean que todas las cosas están controladas por Dios. Job no dijo, Dios dio y el diablo me quitó. ¿Cómo dijo Job? Ok. Si hoy tengo ciertas cosas, Dios da,
pero también Dios me puede quitar. ¿Para qué? Para que yo esté más comprometido. Porque a veces en la abundancia yo soy miserable. Es en serio. No servimos y nos excusamos. Estoy ocupado. ¿Qué día yo llamaba a un hermano? No, pastor, es que estoy trabajando en Uber, entonces no puedo. Porque es que mire, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y el domingo siempre es sin pico y placa, entonces hay que trabajar. Y le estoy pidiendo a Dios que me dé un trabajo porque ahí sí puedo ir. Vamos a ver. Porque se ríen, es la verdad. Llega el trabajo y ya tiene para pasear, para hacer otras cositas y ya no va a venir. Queridos hermanos, Dios llevó a la cárcel a Pablo con gastos pagos, con un equipo que lo amaron a él, lo animaron a él, lo sostuvieron a él y hasta escribieron por él. Dios derramó de su gracia para que la iglesia sea cuidada, amada por Cristo en la vida de Pablo. Yo les hago una pregunta aquí. Si ese es el ejemplo de Pablo, ¿usted ama a Dios y Dios ama a la iglesia a través de su vida? ¿Usted es de bendición en la iglesia? Porque Pablo podía decir que es testigo y testimonio del obrar de Dios, de la gracia de Dios. Él nos ayuda a recordar el favor de Dios para con nosotros. Queridos hermanos, acordaos de quién soy en Cristo. Acordaos de lo que hacemos en Cristo. Y acordaos de lo que Dios hace, porque Cristo nos salvó, perdonó y nos permitió ser llamados cristianos. Amén. Amén. Pongamos en pie, vamos a dar gracias a nuestro Dios. Amado Señor y buen Dios Padre, ayúdanos a hacer memoria correcta. Y si yo hago memoria, Señor, sin Cristo éramos miserables, paganos, mundanos, amantes de todas las cosas que tú aborreces. Y Señor, gracias por tener misericordia y traernos a tu verdad. Gracias por apartarnos del mundo y traernos a tu iglesia. Señor, ayúdanos a cumplir ese mandamiento de amarte a ti con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y al prójimo en la iglesia que tú has puesto, a amar a los que tú has amado, para que nosotros podamos dar testimonio de tu fidelidad, de tu pacto y de los que tú has puesto para extender tu reino. En Cristo Jesús. Amén.